Cuando quieran, ustedes disponen. Yo estoy acá. Más o menos, ¿cuánto tiempo cada uno para recordar? Y yo pensaba eso, 20 minutos más o menos, si les parece, así dejamos tiempo para que hagan preguntas y después en función de las preguntas también hay un mosquito dando vuelta acá, después extenderse en alguna explicación, ¿no? Que vayan viendo, o vayamos viendo que es el interés más de la gente que pregunta, ¿no? Genial. Digo, Genial. como que como máximo estaríamos 1 hora y media. Bueno, listo, para saber. Sí, genial, Sonia. Si vemos que no da para 1 hora y media y queremos terminar antes, bueno. Al primer bostezo se suspende todo. Está bien. Bueno, entonces estamos, ¿no? Compas, les aviso que ya estamos en vivo nomás, así que todo preparado. Podemos empezar con la actividad nomás. Yo paso a las sombras y estaré aquí en soporte técnico. Bueno. Perdón, una pregunta última, Sonia. Yo salgo de cámara, apago mi cámara. No, estamos todos. Ok, perfecto. Dale. Sí, yo creo que ya estamos, ¿no? Ahí son las 6, ¿viste? No, 6 y 10 son. Ah, y 10. Bueno, entonces nos presentamos para todos. Bienvenidas, bienvenidos a quienes estén para escucharnos, para participar, también para hacer las preguntas que necesiten. Estamos haciendo la primera actividad de la mesa de salud y buen vivir. Esta mesa se crea dentro del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias de Salud, que ya este año hace su 10º encuentro. La idea es hacerlo en Buenos Aires, en noviembre, la tercera semana de noviembre. Veremos si se puede hacer presencial o va a tener que ser también por estas vías tecnológicas. Pero es el primer año en el que incorporamos los temas que tienen que ver con las medicinas complementarias. Medicina tradicional y complementaria, que abarca muchas prácticas medicinales, desde las más conocidas como la homeopatía, la medicina china, la ayurveda, la antroposófica, las medicinas originarias y una cantidad de medicinas más que hay, y terapias y prácticas que también están incluidas dentro del concepto de medicina tradicional complementaria, entre las que están el Tai Chi Chuan, el Qigong, la osteopatía, el Reiki, la reflexología, etcétera, etcétera. La idea de esta primera charla es poder hablar con Carlos Wimmer, naturópata de la inmunidad natural, a partir de, él lo va a explicar ya, la microbiota intestinal, cómo es el proceso en la salud y en la enfermedad, y con Gustavo Villar, también lo vemos ahí del otro lado, que es profesor de Tai Chi Chuan, Qigong, dirige el centro, y autor del libro Mente de Agua, Mente de Fuego, que trabaja también en el hospital, ¿no?, público en San Martín, en San Martín de la Plata. Bueno, hay mucha más gente, profesionales que forman parte de toda esta red de medicinas complementarias. Estamos trabajando también en diferentes hospitales, en mi caso en el Hospital de Clínicas y también en el Centro La Puerta, que es uno de los fundadores de estos encuentros de salud comunitaria. Y vamos a darle paso ya a Carlos para que haga su presentación. Bueno, Sonia, gracias. Bueno, me presento formalmente, mi nombre es Carlos Wimmer, yo soy naturópata,
van a ser 31 años que me dedico a difundir la ciencia de la naturopatía, o medicina natural, como algunos lo llaman. Y bueno, es interesante aportar desde la medicina natural, una medicina que está tomando cada vez más vigencia entre la gente, incluso entre cierto sector de la medicina oficial, que está adoptando en muchas cuestiones de salud la mirada biológica que siempre tuvo la medicina naturista, ¿sí? Y el tema de hoy justamente tiene que ver con la inmunidad natural, algo que es, a ver, que no solo es esencial para estos tiempos especiales que estamos viviendo, sino que la inmunidad es algo, ¿sí?, que permanentemente tiene que hacerse hincapié a lo largo de la vida. Los mecanismos autorreguladores de la inmunidad se han mantenido y perfeccionado a lo largo de los años desde la existencia del hombre, y es justamente eso, ese desarrollo, ¿sí?, altamente sofisticado, que aclaro que todavía hay muchas cuestiones que no se han podido dilucidar correctamente, nos han permitido sobrevivir durante miles de años y llegar hasta acá. Para mí, hay algo fundamental, un hito fundamental en la evolución de la medicina, que siempre lo nombro, ¿sí?, que tiene que ver con la presentación de lo que se conoce como el proyecto microbioma humano. Para los que no están familiarizados, el estudio microbioma humano fue un estudio que duró 5 años, que abarcó desde el 2008 hasta el 2012, en el cual han participado 250 profesionales de la salud de más de 80 países. ¿Y qué es ese proyecto? ¿Cuál fue el fundamento de semejante estudio? Primero vamos a definir lo que es microbioma. Se llama microbioma al conjunto de todos los microorganismos y sus metabolitos genéticos que conviven en nuestro organismo. Desde hace mucho tiempo se sabe, por lo menos en el ámbito de la biología, que la pirámide biológica de la vida, ¿sí?, en la plataforma están los microorganismos, ¿sí? Hay centenares y centenares y millones de microorganismos de distintas especies que son el soporte vital de la existencia humana y de la vida en general en el planeta, ¿sí? Y el cuerpo humano es un universo colonizado por billones y billones de microorganismos, ¿sí? Y entonces la idea fundamental del estudio era corroborar o investigar o dilucidar qué función cumplen los microorganismos, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Porque para la medicina oficial, o por lo menos para una parte de la medicina oficial, todas las enfermedades, o la mayoría de las enfermedades, son producidas por microorganismos. Y entonces se descubrió, ¿sí?, que lejos de ser los enemigos acérrimos nuestros, los microorganismos cumplen una importante función para la vitalidad y la funcionalidad del organismo humano. En distintas partes del cuerpo, nosotros tenemos lo que técnicamente se conocen como nichos, ¿sí?, ecológicos, conformados por distintos filums de distintos grupos de microorganismos. Tenemos ecosistemas en la piel, en los ojos, en la cavidad bucal, en la cavidad urinaria, etcétera, 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 ¿sí?, en los oídos, en los pulmones, que se creían que los pulmones eran estériles hasta que se demostró que no. Y de todas esas colonias de microorganismos se descubrió que el más importante constituye, ¿sí?, el ecosistema intestinal. Y esto es fundamental porque por primera vez desde los ámbitos de la medicina oficial se corrobora lo que Hipócrates, el padre de la medicina, hace más de 2000 años, ya en su momento dijo: todas las enfermedades, o prácticamente todas las enfermedades,
tienen su origen en el desequilibrio del aparato digestivo. A partir de esa investigación, de la presentación formal de los resultados del proyecto Microbioma Humano, se han editado en los principales países de Europa y Estados Unidos centenares de trabajos que vinculan la relación directa entre la disbiosis, ¿sí?, o el desequilibrio de la función intestinal y las distintas patologías. Incluso hasta relacionan desequilibrios a nivel neurológico, psiquiátricos, que tienen que ver con el desequilibrio de la flora intestinal. ¿Y qué tiene que ver esto con la función inmune? Bueno, se descubrió también que en el sistema digestivo, ¿sí?, conviven lo que llamamos los tres mosqueteros, ¿sí? A ver, uno depende totalmente del otro. Primero, la microbiota intestinal, formada por 4 filum, que son los preponderantes, que después vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Un sistema nervioso entérico, ¿sí?, de una gran complejidad, que se lo conoce como el segundo cerebro, y que está conectado con el cerebro que todos conocemos a través del 10º par craneal o nervio vago, que es el puente que comunica los dos cerebros. Y lo fundamental, el 80%, casi el 80% del sistema inmune se aloja en el aparato digestivo. Ahora, como siempre digo en otras charlas, ¿por qué el 80% de ese sistema inmune se aloja en el aparato digestivo? Porque lo que produce salud o enfermedad entra básicamente por la boca. ¿Sí? Nosotros dependemos directamente de los metabolitos que fabrican los microorganismos. Se ha descubierto que mientras el organismo humano tiene una capacidad límite, creo que es aproximadamente 800.000 metabolitos genéticos, ¿sí?, los microorganismos producen la cifra de 8 millones de distintos metabolitos genéticos. Tengamos presente que el número, ¿sí?, de microorganismos presentes en la microbiota intestinal superan 10 veces el número de células humanas. Se calcula que las células humanas alrededor, aproximadamente se estiman en 100 billones. Multiplíquenos eso por 10, es una cifra astronómica. Y entonces, la pregunta es, ante tanta cantidad de microorganismos de todo tipo, por ejemplo, existen dentro de las bacterias Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, no sé, infinidad de microorganismos que en determinadas condiciones pueden, vamos a decirlo amablemente, hacer travesuras, algunas más peligrosas que otras, y sin embargo no enfermamos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune que se ha, como dije al principio, que se ha desarrollado, ¿sí?, a través de millones de años, que nos ha permitido sobrevivir. Y el sistema inmune, obviamente, está íntimamente relacionado con lo que comemos. Por ejemplo, dentro de los filums más comunes, ¿sí?, el primer filum de microorganismos, ¿sí?, que coloniza el tracto digestivo cuando una persona nace, ¿sí?, a través de la leche materna, se conoce como el género de las bifidobacterias. Las bifidobacterias, hay más de 45 especies, pero cumplen una función básica para la inmunidad, porque a través de las bifidobacterias, ¿sí?, el cuerpo, a través de su genética, puede transformar determinados alimentos en compuestos, ¿sí?, que van a constituir, ¿sí?, parte del sistema defensivo. El lumen intestinal, o sea, el espacio intestinal, ¿sí?, está protegido por una barrera mucosa, ¿no?, una membrana intestinal que se renueva cada 48 horas. Y se renueva a partir
de determinados alimentos que consumimos, ¿sí? O no. Y hay alimentos que al alterar los procesos digestivos o que son mal digeridos o inconvenientes, pueden desarrollar, a través de los efectos de, sobre todo de la putrefacción de los alimentos, compuestos tóxicos que van ejerciendo su acción corrosiva sobre esa membrana. La membrana intestinal, quiero aclarar, por ejemplo, uno de los expertos a nivel mundial de este tema sobre enfermedad intestinal es el gastroenterólogo Alessio Fasano, del cual yo acá tengo un extracto que resume magistralmente el problema de la permeabilidad intestinal. La membrana intestinal está formado por, a ver, imagínense como una malla protectora, ¿sí? Como un filtro, que está constituido por distintas proteínas, ¿sí? Uniones estrechas, claudinas, ocludinas, sonulinas y una serie de proteínas que tienen la función de ensamblar y mantener unidas esa malla protectora. A medida que el cuerpo se va, como nosotros decimos, intoxicando como producto de la descomposición de alimentos inconvenientes, esos ácidos que se generan van produciendo alteraciones en esa membrana intestinal. Y entonces, esas uniones, que deberían ser, por ejemplo, una variedad se denominan uniones estrechas, comienzan a aflojarse, ¿sí? Y entonces se producen vacíos o huecos, ¿sí? A través de los cuales, como técnicamente se habla, se producen fugas intestinales. Todas esas fugas intestinales se producen, a ver, los elementos que participan de esa fuga son elementos tóxicos de todo tipo, microorganismos, genéricamente se conocen con el nombre de antígenos, es decir, todo elemento extraño, ¿sí? Para la biología del cuerpo se conoce como antígenos. Cuando esos antígenos penetran esa barrera mucosa, entran directamente al torrente sanguíneo o al torrente linfático. Y ahí se puede llegar a producir una inflamación sistémica. ¿Y cuál es el tema? A ver, Hipócrates, y hoy la medicina, una parte de la medicina que lo reconoce, que afirma y demuestra que prácticamente todas las enfermedades tienen su origen en la alteración de la flora intestinal y en la permeabilidad intestinal. Ese es el nombre técnico que se conoce, esa alteración de la membrana mucosa. Es la base de cualquier tipo de problema. Todos tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Órganos o sistemas más predispuestos o más debilitados genéticamente, ¿sí? Cuando esos tóxicos pasan a la circulación sistémica, va a atacar, va a golpear ese órgano, ese sistema más predispuesto, porque es una debilidad genética, ¿sí? Cuando la enfermedad se produce, nos está mostrando cuál es ese talón de Aquiles que todos tenemos. Uno puede desarrollar diabetes, otro enfermedades reumáticas, por mal metabolización de los ácidos, otro puede generar cardiopatías, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Por eso es tan importante los alimentos. Por ejemplo, cuando uno consume una gran cantidad de alimentos vegetales, o como se tiende a denominar actualmente una alimentación basada en plantas, ¿sí? El proceso digestivo genera durante el metabolismo lo que se llama la fermentación de esos productos vegetales, ¿sí? Las bifidobacterias, que son una de las importantes aliadas, junto con los alimentos, con la fermentación de los alimentos vegetales, permite la generación de 3 compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente el ácido acético, el butírico y el propiónico. Esos 3 ácidos, ¿sí? Son sustancias que van a reforzar la mucosa de la barrera intestinal, ¿sí? Para poder hacer frente
y frenar esa avalancha de antígenos que van a terminar atravesando esa barrera y colonizando distintos órganos y sistemas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el tema? Bueno, que cuando el organismo funciona correctamente, cada nicho ecológico mantiene esos organismos en el lugar que la naturaleza dispuso que es el hábitat natural de ellos. Cuando estos organismos, microorganismos, colonizan otros sectores del cuerpo, pueden haber problemas, porque esos otros órganos no tienen las condiciones para poder albergar ese tipo de microorganismos. Ahí tenemos que hablar también tanto del tema de la alcalinidad, como espacios de tendencia ácida y espacios alcalinos. Por ejemplo, el pH del estómago es 2,5. La microbiota, ¿sí?, que forma, que habita en el estómago, va a tener otras características que la microbiota que conforma el intestino delgado, que tiene básicamente un pH alcalino. Y entonces, justamente el problema es que al no tener una inmunidad, ¿sí?, que está proporcionada justamente por esa barrera intestinal, es cuando comienzan los problemas. Y entonces es ahí donde el tema alimentario y el equilibrio de la flora intestinal se hace indispensable. La mayoría de los problemas siempre comienzan con una alteración de la microbiota intestinal. Y como siempre explico a los pacientes con el cambio de dieta, porque hay muchas indicaciones, como suele decirse habitualmente, cada maestrito con su librito, uno va a encontrar, bueno, podemos comer esto, o aquello o aquello. ¿Cómo sabemos si lo que estamos comiendo es lo correcto? Porque el cuerpo humano siempre nos indica, ¿sí?, a través de signos o señales, como decía mi profesor, el doctor Sorensen, que el cuerpo tiene un lenguaje biológico. El tema que nunca nos enseñaron a interpretar ese lenguaje, qué es lo que el cuerpo quiere decir. Y entonces, ¿cómo sabemos si lo que estamos comiendo nos beneficia o no? Por la función intestinal. Por ahí es un poco desagradable lo que voy a decir, pero el termómetro, ¿sí?, para saber si estamos comiendo adecuadamente es el popó. La forma de lo que eliminamos, ¿sí?, las condiciones, si vamos todos los días o no, nos está indicando si lo que estamos comiendo, el cuerpo lo está absorbiendo correctamente. Porque el hombre no se alimenta por lo que traga, se alimenta por su capacidad de absorción. Y en todo proceso crónico, la mucosa digestiva está más o menos inflamada. Y cuando más inflamada está, más se dificulta el proceso de absorción, porque la absorción de los nutrientes es un proceso que se consume mucha energía. Y la falta de energía es una característica en todo proceso crónico de salud. Y entonces tenemos un problema. Si no podemos absorber, ¿cómo generamos energía? Y nos dejaste ahí el pie para que... Buenísimo, la verdad que buenísimo. Vamos a hacer como así esta primer parte que bueno, nos dejó un montón de temas para seguir ahí preguntándonos, investigando, Carlos, que después vamos a dejar un espacio para las preguntas. Pero digo, justo ahora empalmamos el tema de la energía con Gustavo Villar, que sigue desde el punto de vista del Qigong y de la medicina china, y lo escuchamos. No, tenés que el micrófono habilitarlo. Ahí el simbolito del micrófono. Ahí va. Ahora sí. Gracias, Sonia. Gracias, Carlos. La dejaste picando, Carlos, porque terminaste hablando del chi, de la energía. Te venía siguiendo, realmente súper interesante lo que estabas contando. Y pensaba mientras estabas hablando que te estabas refiriendo
a uno de los elementos esenciales de la adquisición de energía, de chi, de combustible vital, ¿no? Para poder desarrollarnos, vivir, desenvolver nuestro acto vital. Y el otro es la respiración. Y ahí van juntos, ¿no? Que es lo que se llama la energía postnatal. La prenatal, en términos de medicina china, es aquella del embrión, donde no hace nada y todo le llega vía ombligo, ¿no? Al nacer empieza el trabajo. Hay que nutrirse, y ahí nos valemos de la teta de la mamá, y respirar por propio trabajo, labor, ¿no? Y entonces ahí viene el otro componente tan importante. Cuando vos hablabas de esto, de, bueno, la dieta, si es la correcta o no, cómo las toxinas van rompiendo esa barrera y intoxicando el organismo, con la respiración pasa otro tanto, y es tan esencial la respiración, y a veces no la tenemos en cuenta, ¿no? Me acuerdo, uno de mis primeros profesores de artes marciales en la adolescencia me dice, ¿cuánto tiempo podés estar sin comer? Y bueno, yo poco, pero sé que hay gente que puede estar semanas, le digo, ¿no? Y meses, bien. Sin tomar agua, y sé que se puede estar hasta más de un día, 2. Bien, ¿cuánto podés estar sin respirar? Nada. Es la esencia misma, ¿no? Y no casualmente chi está vinculado al hálito vital, ¿no? Chi en chino, ki en japonés, neuma en griego, siempre el prana de los hindúes en sánscrito, siempre vinculado a la respiración, al hálito vital, ¿no? Y en esto de la toxina, vos hablaste de el equilibrio ácido-base, ¿no? La homeostasis tan importante, ácido-base, yin y yang, agua y fuego en el organismo. Y en la respiración es muy interesante cómo se ha descubierto, es decir, se sabe que el medio ácido propende al desarrollo de agentes patógenos, ¿no? Es decir, dificulta el trabajo de los anticuerpos, del sistema inmune, y, por supuesto, entonces crea un hábitat propenso o cómodo para los antígenos, ¿no? Para los elementos tóxicos. Y una de las rutinas muy interesantes, contemporáneas del siglo XX, son unas caminatas creadas por una maestra china, Wolin, que se sana a sí misma de una enfermedad grave, terminal, mediante la respiración, es decir, el Qigong tradicional, pero ella pone el énfasis en lo que llama la respiración del viento, donde hay un acento en la inhalación, es una inhalación rítmica, que es bastante revolucionaria, porque no es una inhalación prolongada, lenta, sino que es en dos tiempos, cortada, y una exhalación sí lenta. Lo que descubrió con eso, que combatía el estado de hipoxia del organismo, establecía un estado alcalino, ¿no? Al combatir la hipoxia, el estado de hipoxia era muy cómodo para los agentes patógenos. Establecía un estado de poco oxígeno y de acidez, que es muy nocivo para las células del sistema inmune, y que en cambio les era muy favorable a los antígenos, ¿no? Los agentes tóxicos y agentes patógenos en general, e incluso a las células neoplásicas, que son otro tipo de agente patógeno, ¿no? Es decir, es un elemento que se sale de la matriz grupal, y es un outsider que va a ser nocivo para el organismo, ¿no? Y entonces, con solo esta respiración, establecía un estado alcalino y mejoraba el grado de oxigenación del organismo, y así se sanó, ¿no? Es decir, y fue tan empírico su trabajo que todavía se está analizando, porque dio resultados. Ya hay millones de personas que siguieron este tratamiento con estas caminatas rítmicas con esta respiración, ¿no? Que es mágico, porque es algo que todos hacemos desde el año de vida. Bueno, explotar eso que todos sabemos hacer, con ese detalle de respirar de una manera determinada, establecía un estado interno que obviamente mejoraba el sistema inmune y le hacía incómodo el hábitat a los agentes patógenos, ¿verdad? Con la respiración. Y la energía, obviamente, de la mano, ¿no? El pulmón es al chi, a la energía, lo que el corazón a la sangre, ¿no? Entonces, cuando el pulmón está dañado o cuando no respiramos bien, no tenemos una buena adquisición del oxígeno disponible, más allá de que pueda ser el ambiente, el aire atmosférico de donde vivimos no sea el mejor. Además, si no sabemos optimizar lo que hay, vamos a tener muy pobre, ¿no?
incorporación de oxígeno. Entonces hay que aprender a optimizar aquello que nos es dado por naturaleza. Y parece mentira, pero no sabemos respirar, así como no sabemos pararnos. Eso es las cosas que vamos descubriendo en Qigong, ¿no? Cosas que se dan por sentadas. Una vez un alumno, tenía 30 y pico de años, un alumno que era, hacía administración de empresas, nada que ver, y cayó, porque la mujer empezó Tai Chi Qigong, él empezó, bueno, terminó siendo profesor de Qigong, dejó su trabajo, pasaron muchos años de esto, ¿no? Entonces empezó a descubrir un mundo nuevo, y cuando empezó a ver esto que yo le mostraba, que podíamos respirar mejor y que no aprovechábamos toda la capacidad que tenemos de respirar para obtener más energía, para mejorar todo nuestro funcionamiento, él hizo un razonamiento muy lógico a los pocos meses de empezar. Dijo, qué bueno, sí. Entonces, además de las clases, él había ido a un neumonólogo y dijo, qué mejor que un neumonólogo, especialista en respiración, ¿no? Entonces fue y le preguntó, estoy haciendo Tai Chi Qigong con un profesor y me dice que no respiro bien. Quería saber que usted me diga, que es neumonólogo, cómo tengo que respirar mejor. La respuesta, no englobo con esto a todos los neumonólogos, pero la respuesta en este caso fue, ¿qué edad tenés? 35. Estás vivo, sabes respirar, ¿qué querés que te enseñe? Bueno, entonces, ¿verdad? Porque ahora muchos escuchamos que somos lo que comemos, que la dieta es importante. Por suerte eso está cada vez más difundido, ¿verdad? Entonces poner atención a qué incorporamos, qué comemos. Pero no se presta tanto atención a cómo respiramos, ¿verdad? Es decir, cómo comemos bien, comemos mal. ¿Y cómo respiramos? Respiramos mal. Respiramos, estamos en tensión, el diafragma está rígido, es muy pobre la capacidad que explotamos de nuestros pulmones. En general es una respiración casi clavicular, a lo sumo, torácica, pero el diafragma está rígido, está trabado, no se suelta. Entonces toda la capacidad del pulmón, que es enorme y tiene la base más grande, donde podríamos hacer un intercambio gaseoso mucho más profundo, que establecería un estado interno alcalino, que nos aportaría la energía necesaria, todo eso está empobrecido y no ocurre porque respiramos mal. Entonces, ya tomar en cuenta que se puede respirar mejor y que es imprescindible hacerlo, es un cambio interesantísimo, ¿no? Entonces, si tomamos conciencia de la dieta y tomamos conciencia de la respiración y ponemos en práctica ambas maneras, que son gratuitas, nada más eso es lo interesante, ¿no? Que está a nuestra disposición, mañana mismo podemos empezar a respirar mejor y comer mejor. Basta que alguien nos dé un par de indicaciones. Y eso es lo fantástico del Qigong, donde uno es protagonista de su recuperación de la salud. Es decir, aún aquellas terapias menos invasivas, más holísticas, más antiguas, sabias, hay un receptor pasivo y un conocedor activo que pone las agujas o hace el masaje, ofrece la hierba, da la medicación. En Qigong, uno es el que aprende aquello que si lo hace, lo va a sanar. Es muy interesante, ¿no? Porque ya es un rol protagónico donde ya uno no es pasivo, donde puede tener protagonismo en la recuperación de su salud, donde hay elementos y herramientas que le pertenecen, y eso ya motiva, ¿verdad? Y levanta las defensas y nos pone en un estado mejor. Y es tan importante y tan fácil. Cuando la gente empieza a Qigong, dice, ¿cómo esto no me lo enseñaban en la escuela? Si puedo respirar de otra manera, me puedo parar de una manera que ya no me peleo con la fuerza de gravedad, que me relajo y mi diafragma se suelta, ¿no? Porque el otro componente que es fundamental es el estado anímico, el estado mental. Porque podemos comer bien y podemos haber aprendido a respirar de la mejor manera, pero si estamos en un estado de estrés, vamos a estar desequilibrados, no va a haber un balance interno. La digestión no se va a hacer correctamente, por bien que esté lo que comemos, y no vamos a respirar bien, no van a funcionar bien nuestro ecosistema, nuestro microcosmos, no va a estar funcionando de la manera correcta, porque van a estar alterados todos los procesos internos. El sistema inmune se ve inmediatamente afectado por el estrés. Y es importante hablar de qué es el estrés, ¿no? Porque el estrés, bueno, ya todos lo escuchamos nombrar y sabemos que es nocivo, pero el estrés es lo que nos mantiene vivos, como dijiste, Carlos, en un momento, ¿no? La digestión bien hecha hace que hace cientos de miles de años estemos sobre el planeta. El estrés funcional
también nos permitió sobrevivir durante cientos de miles de años. Si un tatarabuelo en la sabana africana hace 150.000 años no se hubiera asustado cuando rugió un león, y ninguno de sus parientes se hubiera asustado, no estaríamos acá. ¿Qué pasó? Este tatarabuelo se asustó y salió corriendo y se subió a un árbol. Y entonces después pudo tener descendencia y aquí estamos, ¿no? Entonces, el estrés es esa batería química que súbitamente se suelta, se pone en juego en el organismo para optimizar todas las funciones de respuesta a un estado de alarma, ¿verdad? Ese es el estrés. Entonces, hay un peligro concreto y mi cuerpo responde de la mejor manera. Se silencia en mi mente todo lo que no sea responder a ese instante. El corazón empieza a latir más fuerte. ¿Para qué? Para que llegue más sangre a los músculos del sistema esquelético. El hígado suelta toda su glucosa para que haya ahí combustible para esos músculos. Las pupilas se dilatan, los alvéolos se dilatan para tener más oxígeno. Yo tengo que responder en forma óptima. Y es notable que si viene un perro furioso o un auto se viene encima, yo voy a pegar un salto notable, voy a correr mucho más rápido de lo que creía y no me voy a desgarrar, no va a pasar nada, porque en un instante mi cuerpo se puso en las condiciones óptimas para responder a esa situación extrema. Terminada la situación extrema, vuelve a funcionar el sistema, digamos, más usual, ¿no? El que no es de alarma, el de los procesos anabólicos. Eso vos hablabas del décimo par craneal, el nervio vago. Esto es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Lo que estamos hablando. La rama simpática y la rama parasimpática. Debe prevalecer en una vida normal la rama parasimpática. Una buena respiración diafragmática está justamente, entre otras cosas, va a favorecer un buen funcionamiento y va a estimular el nervio vago, que va a inervar todo el cerebro entérico, ¿no? Y que tiene que ver con todo el sistema nervioso parasimpático, el de los procesos anabólicos, de reconstrucción, de autosanación. Cuando tenemos saliva en la boca es porque estamos pensando en comer algo rico, estamos relajados. Entonces, todas esas demostraciones de que el organismo está en el proceso de autorrepararse, ¿no? Y en el momento del peligro se bloquea todo eso, la digestión se interrumpe. ¿Por qué? Es muy inteligente la respuesta del organismo. Si viene un tigre a comerme, ¿qué me importa la digestión? Y si estoy en un proceso infeccioso, si estoy recuperándome de una infección, de una enfermedad, voy a detener el proceso de recuperación. ¿Qué me importa la enfermedad? Que por ahí me lleva 15 días sanarme, si el tigre me come en 5 minutos. Se suspende todo, lo que hay que hacer ahora es correr, ¿no? Si es un predador suficientemente chico, por ahí lo enfrento, si no, salgo corriendo. Y ahí respondí y me salvé, si llegué al árbol a tiempo, y después otra vez, este estado simpático-tónico se interrumpe, vuelve a funcionar, a prevalecer la rama parasimpática, y otra vez todas las funciones, es muy largo y hay muchas funciones, no importa, la cuestión es dejar en claro esto, ¿no? Eso es como funcionamos normalmente, eso es fisiológico, nos mantuvo vivos. En el estado actual, en el estado antes de todo esto que estamos viviendo en este momento, ahora creo que agudizado, ¿no? El estado simpático tónico es crónico. Entonces, eso que ocurre de responder a una situación de alarma, interrumpiendo todas las otras funciones que tienen que ver con reparación, con procesos anabólicos de reconstrucción del organismo, se interrumpe, pero en forma crónica. Y el montonazo de enfermedades autoinmunes tienen que ver con esto. Cuando uno frecuenta reuniones de personas con enfermedades autoinmunes, todas cuentan que hubo un estresazo, una situación de estrés agudo que detonó eso, que como decías vos hoy, Carlos, hay un monto latente que era un talón de Aquiles, cada uno frente a una situación determinada que rompe la continuidad de la vida cotidiana, va a responder según un bagaje previo, ¿no? Entonces se va a romper por el lado más fino, pero va a ser algo que lo detona. Y si no hubiera ese extremo, no se desarrollaría esa situación de enfermedad, de desbalance tan agudo, ¿no? Como para que el organismo se agreda a sí mismo, ¿no? Que interprete como antígenos sus propios tejidos. Eso es una enfermedad autoinmune, es una forma muy sintética, ¿no? Entonces, ¿a qué grado de desbalance interno se llegó, ¿no? Y eso es porque hay un estado de estrés, de alarma crónico, que obviamente altera todos los procesos internos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando respiramos bien y comemos bien, perfecto, pero debe haber por debajo de todo eso un estado de serenidad, un estado de calma, un estado donde no me pelee yo con mis procesos de autosanación,
sino que establezca un medio interno donde toda mi reacción natural a estar en equilibrio y los procesos de autosanación funcionando puedan manifestarse, no interfiera con este estado de alarma permanente, que no sirve para nada, porque no es que me va a atacar un tigre, me está rugiendo en la oreja algo adentro, no es real. Entonces nunca termina eso, ¿no? Eso es tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mágico del Qigong, que lo que hace es restablecer el equilibrio interno. Por eso la gente queda tan... Y bueno, y ahora, confieso que para mi sorpresa, empecé a tener mucho trabajo online. Uno al principio no sabía, ¿no? Y además la tecnología no es muy fuerte, pero bueno, empecé y claro, hay mucha gente que todo esto se agudiza al estar encerrado en un estado así de incertidumbre. Bueno, no hace falta que digamos todo lo que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces tener algo donde respiro profundamente y cuando mi cabeza empieza a acelerarse, porque escuché el informativo, porque me di manija solo, desde mi cabeza no me voy a poder acelerar. Me tengo que calmar, tengo que estar tranquilo, no tengo que estar preocupado, cada vez más loco voy a estar, mira. No, tengo otras herramientas, ¿no? ¿Y cuáles son esas? Respirar hondo, respiro profundo, me paro de una manera determinada. Me paro de una manera, respiro profundo, estoy loco, no importa, sigo loco, pero respiro profundo. Y sin darme cuenta, poco a poco estoy menos loco. Empiezo a serenarme, empiezo a encontrar espacios de quietud, de calma. Es como si dentro de la casa hubiera mucho ruido y televisores prendidos y gente a los gritos, y así creo que debo vivir siempre así. Y alguien me muestra, ¿te fijaste que allá hay una habitación al fondo? Fíjate que tiene una ventana por la que entra el sol, y si cerrás la puerta se escuchan pajaritos. Ah, y encontré esa habitación adentro mío, pero por favor, me cambió la vida. ¿Eh? No voy a estar siempre ahí, pero sé que este es el lugar. Ese es el lugar que descubrimos con Qigong interno, ¿no? Y hace los cambios más increíbles, ¿no? Entonces, obviamente que todo empieza a funcionar mejor, porque no estamos inhabilitando los procesos naturales del organismo. El organismo busca el equilibrio, esa homeostasis que hablaba Carlos. Es la tendencia natural de cualquier organismo para sobrevivir. Pero todo este estado que está fuera de cauce, frente a un peligro que no se manifiesta, estamos siempre en estado de alarma, hace que todo funcione mal. Entonces, empezar a descubrir una forma de pararnos correcta, donde, ¿qué pasa? La respiración se puede hacer profunda, diafragmática, con esto que decíamos de estimular el nervio vago, de ayudar al corazón con este movimiento que hacemos del diafragma, ¿no? Que ayuda al retorno venoso, donde estimulamos la producción de endorfinas, donde la serotonina empieza a producirse con más... Hay toda una cuestión de neuro... de química, ¿no? Que se produce, de elementos bioquímicos que empiezan a producirse a partir de que uno entra en un estado donde eso se habilita, ¿no? Entonces, nos paramos bien, respiramos profundamente, eso induce un estado de serenidad. Y entonces empieza un circuito, un círculo virtuoso, ¿no? Donde mi cuerpo relajado me permite respirar profundamente, tener más energía, estar menos irritable, menos cansado, menos temeroso porque me siento más seguro, más conectado con la tierra, mejor aplomo, mejor distribuidas las cargas del cuerpo. Entonces ahí el chi empieza a aparecer. Entonces tengo energía, listo. Primero me doy cuenta que la tengo y ya eso me pone bien anímicamente y no es poco, ¿no? Ya eso me va a levantar las defensas. Pero además en términos objetivos, tengo más energía. Y como habíamos dicho antes, como dijo Carlos, desde la alimentación, desde la respiración, si hay energía y todo va a funcionar mejor. Si falta combustible, no importa el auto que tengamos y que tengamos un objetivo de viaje alucinante donde vamos a llegar. Sin nafta no arranca el auto. Entonces debe haber combustible y debe saber utilizarse, ¿no? Que el motor pueda disponer de ese combustible. Y en el caso del Qigong fundamentalmente es a través de optimizar la obtención de chi, a través de la respiración y después del chi mismo, ¿no? Empezar a intercambiar la energía, eso ya es un grado más sutil, pero es eso, descubrir que el chi es como el oxígeno, está ahí, pero si no sabemos aprovecharlo, se desperdicia, ¿no? Y que la fuente está a nuestra disposición, ese es un gran descubrimiento también. Que no hay que andar a los codazos con los otros, te saco el chi, llamar la atención, prestarme atención, dame energía. No, pará, si vos tenés conexión, hacé tu fotosíntesis, digamos. Es decir, la energía está, pero si aprendemos a obtenerla y estamos en un estado de serenidad, vamos a obtener más energía y vamos a desgastarnos menos, ¿no?
una mente inquieta, lo que, bueno, por eso mi libro se llama Mente de agua, mente de fuego, ¿no? El estado este de serenidad podría ser lo que los taoístas llamaban la mente de agua, ¿no? Y el estado de agitación, la mente de fuego, rehén de las emociones, que va saltando de pensamiento en pensamiento como un mono de rama en rama. Y se dice que en ese estado la mente gasta un 80% de la energía del organismo. Entonces, cuando estamos en un estado de serenidad, ya no estamos quemando esa energía inútilmente y encima estamos más permeables a absorberla. Y por eso es tan notable los cambios. Hay cambios de recuperar la salud, que no es poco, pero hay cambios inmediatos en sentirse más fuerte, ¿no? Y más alegre después de una clase. No solo las cuestiones psicológicas de compartir, de aprender, que siempre es sanador, ¿no? Pero aún así, que uno está en forma virtual, se siente mejor y porque hay más vitalidad, ¿no? Y eso es tan positivo en todos los puntos de vista, desde todo punto de vista, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Sonia. Bien, bien, justo Sí. mira, ahí Oscar Mogiano hacía una pregunta que creo que la estás contestando vos con todo esto que decís, pero igual se las cuento para todos. El Qigong no ayuda a reducir el estrés para darle lugar a un mejor funcionamiento corporal. Perdóname, Sonia, no entendí. ¿El estrés? Dice, si el Qigong no ayuda a reducir el estrés para darle lugar a un mejor funcionamiento corporal. Sí, es sí, un claro. poco lo que venías explicando, ¿no? Claro, claro. Frente a ese estado simpático tónico, yo pongo en funcionamiento la rama parasimpática. Desde un lugar muy orgánico, pero eso tiene consecuencias después en lo psicológico, en lo anímico, ¿no? Si estoy con mis emociones desbandadas, no voy a poder tener un buen funcionamiento, ¿no? Entonces, obviamente que voy a estar mucho más propenso a una enfermedad, cualquiera sea. Mi sistema inmune va a estar débil. Digo, acotando también esto que desde la medicina china, ¿no? Nos dice que va tan unido cada órgano a las emociones, ¿no? Entonces cuando uno va mejorando y armonizando el funcionamiento del órgano, también está actuando sobre esas emociones que están, ¿no? Descubiertas por la medicina china y que son tan precisas también, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Lo que la psiconeuroinmunología hace 30 años empieza a descubrir y la medicina alopática dice, me parece que sí, los chinos hace 7.000 años que lo tienen. Es decir, no conciben una enfermedad del soma sin su componente emocional. Tanto decir que no hay separación, es todo uno, ¿no? Y al punto que cada emoción tiene una localización en el mapa corporal. Es decir, cada órgano va a resonar con determinada emoción. Y por eso se trabaja, bueno, hay técnicas como los sonidos, ¿verdad? A través de sonido lo que se hace es, yo digo que es un psicoanálisis express energético, porque se liberan las toxinas, pero más de tipo emotivo, ¿no? Accedemos al órgano con un sonido, eso es Xun Miao, se atribuye a un médico del siglo VI, ¿no? Que descubrió como ese estado de resonancia de cada órgano. Según el sonido, esa vibración liberaba el exceso de yang, liberaba las toxinas, pero sobre todo estas, ¿no? Anímicas. Y entonces la tristeza va a impactar en el pulmón y por lo tanto un estado de tristeza va a hacer que se debilite mi pulmón. Y si yo quiero tenerlo fuerte y estoy en un estado de tristeza, ese pulmón va a ser mucho más vulnerable, ¿no? Y si tengo miedo, mis riñones no van a funcionar bien. Y si me enojo, mi hígado se va a ver lastimado. Eso en clases de profesorado de este año, que vimos animales y a través del Qigong de los animales trabajamos, ¿no? Estas fases de los 5 elementos y las 5 emociones, los 5 órganos. Y veíamos eso, ¿no? Cómo todo este estado de encierro y de temor y de bronca y de frustración hace que aparezca todo lo que puede aparecer, ¿no? El estado de la tierra, la preocupación, el pensamiento rumiante, obsesivo. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Uno desarrolla el testigo interno con una buena práctica de Qigong. Empieza a despegarse y a sobrevolarse a sí mismo. Entonces, estoy enojado, estoy frustrado, pero si me veo enojado, epa, ahí pasa algo. Ahí me paro de una manera, ahí respiro y ahí sé que con determinado ejercicio, sonido, voy a liberar esa carga que está impactando en el hígado. Y entonces, por más que coma bien, no voy a hacer una buena digestión, porque mi hígado está respondiendo a un factor emocional que me está superando, ¿no? Y si estoy temeroso y me va ganando el miedo, porque mirá lo que está pasando y qué sé yo, y mis riñones se van a colapsar, van a funcionar mal. Entonces me doy cuenta, entonces hay elementos, hay ejercicios.
pará, vamos a hacer ejercicios para el riñón, vamos a hacer los sonidos para el riñón, para el hígado, vamos a trabajar el elemento tierra, todo lo que es el sistema digestivo. Entonces toda esa preocupación es empantanarse en esta cuestión de humedad interna, ¿no? Donde no puedo ir para ningún lado y es difícil avanzar, me voy pegoteando, ¿no? Bueno, estoy encerrado, estoy preocupado, estoy temeroso. Bueno, listo, me doy cuenta. Pará. No hay ningún tigre, no me está saltando el tigre encima. Entonces, ahí me doy cuenta y ahí respiro hondo y empiezo, y es un círculo, un circuito virtuoso, porque me empiezo a sentir mejor, empiezo a obtener fuerza y seguridad. Pará, que ve cómo revertí este estado. ¿Viste? Ya no te la crees. Entonces, ese protagonismo de tener herramientas para modificar un estado. Bueno, si yo tengo el conocimiento de que hay maneras de comer mejor, tengo el conocimiento de que hay maneras de respirar mejor y puedo optimizarlas serenándome, no creando esa interferencia a mis procesos biológicos de autosanación, y voy a estar mucho mejor sin duda. Y se nota mucho en estos días. Yo veo, no sé, por ahí me parece a mí, esto ya es algo muy personal que todos lo vamos viendo, cada uno va haciendo sus lecturas. Pero yo voy viendo a los comerciantes del barrio, uno se mueve, yo por lo menos no me muevo, trato de no moverme lejos, no respeto las consignas que me parece que son las que hay que seguir ahora. Entonces voy viendo a los mismos comerciantes en estos casi 4 meses, más de 3 meses, y voy viendo un deterioro en el estado de ánimo de la gente. Está más irritable, está menos sonriente. No todos, pero hay, ¿viste? Y el que siempre hay más sonrisa te llama la atención y me dice, ¿qué haces? Este es el chulo, este algún secreto tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando uno está atento y está ese testigo interno y tiene herramientas, no entra en este circuito que es todo propende a estar cada vez peor, ¿no? Hay una cuestión, se habla la pandemia viral, y hoy escuchaba a un psiquiatra hablando de la pandemia psicológica que se viene, ¿no? Con un estrés postraumático. Bueno, todo eso se puede prevenir a partir de este tipo de procesos, ¿no? Hay herramientas, hay que disponer de ellas. Digo, como la educación para la salud, ¿no? Como todo esto sería una educación para la salud que es tan necesaria que se difunda, ¿no? Por todos los medios, porque amplía tanto, ¿no? Las posibilidades de cuidarse uno mismo, de tener herramientas, recursos. Pero bueno, voy a pasar algunas preguntas que están haciendo. Una para Carlos ahora. Sí. Dice, buenas tardes, ¿existe la posibilidad de revertir el estado de latencia de cualquier virus a través de una alimentación basada en plantas? Vanessa Léndez pregunta. Sí, totalmente. Es decir, casualmente ayer yo publico muchos artículos en mi muro en Facebook que tienen que ver, son extraídos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Aparecen con la sigla PMC para el que quiera ver. Y justamente ayer hay 2 trabajos publicados sobre elementos naturales y hierbas, ¿sí? Una, digamos, fitoterapia occidental y otra fitoterapia china, ¿sí? Y explican las diferentes hierbas, su acción, ¿sí? Cómo van modulando. En realidad, los compuestos, los fitoquímicos de las plantas, no es que combaten directamente al enemigo, sino que aportan sustancias para que el organismo pueda él armar, digamos, su defensa, ¿sí? Inhibiendo distintas acciones de las bacterias o de los virus. En una palabra, ¿sí? Embarrando la cancha, como se dice, para que los bichos no tengan actividad, no puedan. Y entonces, fíjate que el famoso fisiólogo francés Claude Bernard hablaba de la homeostasis del medio interno. Y el propio Claude Bernard, en su famosa y célebre frase, ¿sí? Estableció, el terreno no es todo, el microorganismo no es nada, el microorganismo necesita un terreno predispuesto. Como vos hablabas antes, no te quise interrumpir, ¿sí? El cuidado de la salud debe ser un estilo de vida. A mí hay gente que me ha preguntado cuando empezó toda esta situación que estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué puedo comer, ¿sí? Para levantar mi sistema inmune? Y digo, lo que uno debería comer siempre. ¿Sí? Uno no debe esperar, ¿sí?
hay un proverbio chino que dice, el hombre sabio, ¿sí? O sea, busca agua antes de que aparezca la sed, o algo así. ¿Sí? Bueno, exactamente eso. Es decir, lo que pasa es que no nos enseñan a prevenir, ¿sí? A través de las plantas, a través del ejercicio, como decía, ¿cómo es el nombre? De Gustavo. Sí, Gustavo, ¿sí? Bueno, justamente un montón de condiciones biológicas. A ver, es lamentable, pero mucha gente sabe de tecnología. Pero vos le preguntás, por ejemplo, ¿dónde queda el hígado? ¿Cuál es la función del vaso? No tienen ni idea. ¿Sí? Y menos nosotros en medicina natural, que lo mismo pasa con las distintas corrientes de medicina, medicina china, macrobiótica, la medicina hindú, que todos partimos de los mismos principios y conceptos básicos. Es decir, los elementos de la naturaleza que van ejerciendo su acción y modulando las respuestas del cuerpo. ¿Sí? El aire, el sol, el agua, el movimiento, ¿sí? La respiración, funciones básicas. Fíjate, yo siempre lo digo, bueno, como ahora lo voy a decir, cuando alguien viene a la consulta, le hago 5 preguntas básicas. Primero, ¿sabe respirar? Como dijo Gustavo, la mayoría no sabe respirar. ¿Sí? ¿Toma agua? La mayoría te dice que no, cuando el cuerpo es 80% de agua. ¿Sí? ¿Se mueve? Y no. Una vez un señor saca la agenda, mira la agenda y me dice, sí, martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Y le digo, está bien, pero el movimiento no es cuestión de una agenda un día a tal hora. ¿Sí? La vida se expresa a través del movimiento. ¿Sí? La cuarta pregunta, a ver, ¿qué porcentaje de vegetales consume, ¿sí? En el día? Y muy poco, alguna ensaladita, una lechuga, una cebolla, ¿sí? Un tomate por ahí. Y la quinta función, la que hablé antes, la función intestinal, y no, y la verdad que tengo problemas, voy por ahí 3 veces por semana. Entonces yo digo, mire, a ver, no sabe respirar. No toma agua, ¿sí? Hay muchas patologías que tienen que ver con el proceso de deshidratación. No se mueve, come prácticamente todo cocido, alimento muerto. ¿Sí? Se desagota los intestinos cada 2 o 3, solamente 2 o 3 días por semana. Necesita tener un máster en Harvard para darse cuenta que es una bomba de tiempo. Y créeme, y a Gustavo seguramente que debe haber pasado algo así, cuando vos le preguntás, ¿alguna vez su médico de cabecera le formuló estas preguntas básicas que tienen que ver con la actividad vital? No hay uno que me haya dicho, sí, a mí me la hicieron. Nunca. Supongo que a vos te va a pasar algo similar. Mira, acá también Nora Grabowski te pregunta algo que tiene que ver con esto. Comiendo carne, lácteos y plantas, ¿también se logra un equilibrio intestinal o hay que prescindir de alguna? A ver, nosotros tenemos, yo particularmente tengo una regla de oro, o mejor dicho, 2. El alimento va a ser un efecto determinado según en qué organismo entre y de qué manera entre. ¿Por qué? Uno de los descubrimientos que más llamó la atención a los estudiosos de la microbiota intestinal descubrió que si bien los filums o los microorganismos son los mismos, están en distintas proporciones. Y descubrieron que es tan personal como la huella digital. Por lo tanto, nunca puede haber 2 dietas exactamente iguales. Y además, por ejemplo, hay corrientes, ¿sí?, de la alimentación natural que pregonan todo crudo. Hay personas que por distintos motivos no tienen la capacidad de comer todo crudo. Hay gente que insiste, me ha pasado muchas veces, gente que come todo crudo, cuando tocamos el tema de las evacuaciones, me dice, no, sí, voy varias veces, pero todo deshecho. Digo, porque no estás absorbiendo. ¿Sí? Entonces, y la segunda regla, nunca adaptar el paciente al tratamiento, sino el tratamiento al paciente. La dieta, ¿sí?, y el estilo de vida en general se tiene que acondicionar a las necesidades de la persona. Hay patologías donde en una primera instancia se elimina, por lo menos desde el punto de vista de la medicina naturista, todos los elementos
derivados animales para una purificación del cuerpo. Después se puede incorporar, ¿sí? Pero siempre dentro de una determinada proporción. Lo que tiene que prevalecer siempre son los alimentos vegetales por los alimentos animales. Aparte otra cosa, cuando vos estudiás la biología, ¿sí? En general, te das cuenta que la mayoría de la gente, ¿sí? Se alimenta solamente con un 10% de todos los alimentos disponibles. Ese 10% tiene que ver con el reino animal. Hay un 90% de alimentos que provienen del reino vegetal y mucha gente lo desconoce. Cuando yo le comento a la gente, por ejemplo, hay 40 variedades de papas, 25 variedades de arroz, no sé, 30 variedades de legumbres. Se te quedan mirando, parece ¿Dónde están? ¿Dónde están? El 2 de oro, ¿viste? Abren los ojos así. Bueno, ahora que circulan más, ¿no? Las verduras agroecológicas, claro, se enteran de que hay alguna variedad de más la gente. El Cale, por ejemplo, ahora, el Cale. Yo conocía el Cale antes. Acá te hago una preguntita más que llegó para vos y después otra para Gustavo, porque estamos con muchas preguntas para responder. Así que, Ana Yo pregunta, ¿es correcto decir que el colon es irritable? No, no. El colon se irrita por consecuencia de, ¿sí? El órgano rector prácticamente de todas las alteraciones es el hígado. Bueno, una para Gustavo, también relacionada con los intestinos. ¿Cuál es la emoción que afecta a los intestinos? Pregunta Adriana de Ginebra. Bien, según la medicina china estaba pensando en eso que decía Carlos, que la medicina china tiene como axioma que no existen enfermedades sino enfermos, ¿no? Esto de la subjetividad, que cada persona es un universo y como tal hay que verlo, ¿no? Los intestinos, en términos de medicina china, el intestino delgado es acoplado al corazón, es el elemento fuego. Es la emoción, es lo que le hace bien es el estado de conciencia, de serena alegría, el estado amoroso, y lo que lo va a afectar es el estado de alteración, de euforia, de ansiedad permanente, de no poder instalarse en el instante presente, ¿no? Eso el intestino delgado, que tiene que ver con un estado de descentramiento, y volvemos a lo que decíamos, ¿no? De estar no encausado, sino sacado de lo natural por un estado de estrés permanente. Y el intestino grueso, el colon, pertenece al elemento metal acoplado al pulmón. Entonces, lo que es la tristeza, la melancolía, va a afectar particularmente al colon, ¿no? Y bueno, y el colon es un elemento tan importante. Hay trabajos muy interesantes de automasaje abdominal colónico, donde lo que hacemos es transformar eso que es una alcantarilla natural del organismo, donde queda lo último que sirve y se elimina, que en nuestro modo de vida se transformó en pozo ciego. Es terrible, pero ahí queda materia orgánica atascada, porque no se va suficientemente seguido normalmente de cuerpo, como decía Carlos, y a veces no sale nunca eso, y hay que hacer algo. Por eso vieron que están bueno, antes existía el enema, pero el enema trabajaba solo con el recto. Esto que se hace, ¿cómo se llama? El hidromasaje, ¿cómo es? El lavado hidrocolónico. Eso, que abarca todo el colon, ¿no? Bueno, hay formas, esto está muy bien, parece que da muy lindos resultados. Yo lo he visto en alumnos, una señora, me acuerdo que un día llegó entró al aula y la miré y brillaba, realmente. ¿Qué pasó? Había ido a hacer su tratamiento 3 días, era otra persona. O sea, estaba limpia, ¿no? Se notaba de afuera. Entonces, hay formas que dependen solo de uno, son menos invasivas, requieren el trabajo de arremangarse y hacerlo, ¿no? Y entonces cuando uno se trabaja esto del automasaje abdominal colónico, libera eso que tendría que salir, que por una cuestión de estrés también se queda, porque ahí se interrumpen los mecanismos naturales, además de que comemos tanta porquería que hay una orden, hay órdenes cruzadas dentro del organismo, ¿no? Entonces se segregan mucosas que son para eliminar lo que es nocivo, y el organismo empieza a reconocer que, como decíamos recién, lo que contaba Carlos, el 70% de lo que se come, el organismo lo reconoce como nocivo, entonces reacciona en consecuencia, ¿no? Entonces, con este automasaje, es algo que se puede hacer siempre, pero se toma un tiempo de 21 días, comprometerse a hacerlo esos 21 días, ¿no?
y los efectos son impresionantes, porque primero, bueno, deposiciones con más olor y oscuras y salen cosas de ¿cuándo comí eso? Y por ahí hace semanas, meses que lo había comido. Y después, eso es lo más obvio, pero igual sorprende, ¿no? Pero después hay sueños, explotan los sueños a la noche, hay cambios de ánimo, todo un proceso de limpieza que hay que atravesarlo, ¿no? Como dicen los maestros, reacciona al chi, hay que bancárselo, si lo interrumpís por la mitad no termina de suceder, ¿no? Pero es un cambio profundo. Y es interesante el automasaje abdominal colónico porque tiene su faceta escatológica, es decir, es un psicoanálisis. ¿Vieron cuánta gente dice, no me hagas revolver porquería? No me hagas romper caca cuando me mandaba a hacer terapia, no quiero andar revolviendo? Bueno, acá es arremangarse, bueno, a ver qué pasa. Vamos a ver dónde, cuando uno va a buscar la cámara, levantar la tapa y hay que hacerlo. Bueno, con uno mismo. Eso que hacemos con la cámara de la casa, ¿no? Eso que hacemos con el auto cuando hace un ruido, inmediatamente. Con nosotros, que siga el ruido, que siga funcionando todo mal. Me da mucha risa que se contaba Carlos, yo lo he escuchado. Llegan diciendo, ¿cómo mal? Encima te van a decir, estoy nervioso, lo vas a ver que está alterado, todo colorado, no hace gimnasia, respira para la miércoles. ¿Y por qué me siento mal? Te pregunto después. Y él mismo lo contestó antes, pero en 20 minutos estoy diciendo por qué se siente mal. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a hacer el automasaje abdominal colónico y nos arremangamos y tomamos la rienda de nuestra salud activamente, es notable lo que pasa. Esto en respuesta a qué pasa con el intestino, ¿no? Intestino grueso conectado a pulmón, intestino delgado conectado a corazón. Conectado a corazón. Buenísimo. Acá hay un comentario de Valeria Maimone, que es psicóloga. Ella trabaja con nosotros ahí, con la doctora Lunique, en el Hospital de Clínicas, y hablando sobre el estrés, ¿no?, que vos mencionabas antes, dice, porque lo traumático se define no solo por factores estresores externos, sino por el desequilibrio entre ese entorno y la potencialidad psíquica, la capacidad de respuesta de cada sujeto de responder a esas exigencias. Eso explica, entre otras cuestiones, por qué frente a las mismas condiciones externas, algunas personas se enferman y otras no. Muy interesante en la charla y nos agradece a los tres. Tal cual lo que hablábamos hoy, de subjetivar a las personas, ¿no? Frente a un mismo factor desencadenante, ¿por qué 10 personas van a reaccionar distinto? Porque hay un monto latente diferente, hay un background diferente, ¿verdad? Y uno va a reaccionar con un problema digestivo, otro con un problema pulmonar, otro va a desencadenar un autoinmune grave y otro duerme mal un par de noches y no pasó más nada, ¿no? Frente al mismo factor desencadenante, ¿no? Es eso, tal cual. Y es tan importante entonces tener en cuenta la subjetividad, que cada ser es un universo. Perdóname, ¿no? Hay otra pregunta acá para Carlos, de Marcela. O sea que uno no puede cambiar la alimentación sin un análisis exhaustivo por alguien que sabe en el tema. Yo vivo con problemas digestivos. En realidad, el cambio de alimentación, ¿sí? A ver, el trabajo del tipo de alimento que uno ingiere está condicionado en primera medida por, como yo digo, la cantidad de obreros especializados para esa función. En biología, ¿sí?, en medicina natural, ¿sí?, hay un principio básico: órgano o sistema que se deja de utilizar, deja de cumplir su función. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, a ver, vamos a comparar con la flora intestinal como una fábrica especializada, donde hay sectores con obreros especializados, ¿sí?, para digerir, metabolizar determinados productos. Si yo durante mucho tiempo dejo de consumir esos productos, los obreros se van. Dicen, acá no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? Me voy. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, cuando se estimula a comer alimentos crudos. Ahora, si una persona no está acostumbrada a comer gran cantidad de alimentos crudos, ¿sí?, no puede incorporarlos todos de golpe. ¿Por qué? Porque me van a faltar los obreros especializados. Entonces, eso va a quedar estancado, se van a producir fermentaciones, una serie de malestares en general, y la persona va a terminar diciendo, bueno, antes comía lo otro que supuestamente me hacía mal, no tenía estos problemas. Ahora que estoy cambiando, entonces hay que hacer un trabajo metódico, ¿sí? No olvidemos que el 80% del sistema inmune está en el aparato digestivo, y un alimento puede producir
En teoría, cualquier alimento puede producir un rechazo, que se puede manifestar como alergia o como intolerancia. Entonces, siempre el cambio se tiene que hacer en forma paulatina. Además, hay preparados, como los probióticos, por ejemplo, que ayudan a normalizar la microbiota intestinal. Y bueno, básicamente, todo depende de las condiciones de cada paciente, la edad, ¿sí? El estado energético en que está, ¿sí? Si toma medicamentos, etcétera, alteración de la flora, etcétera, 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 etcétera. Y por eso las consultas llevan su tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que da para, para seguir, ¿no? Con todos estos temas que nosotros también estamos tratando justamente con un proyecto de ley presentado en el Senado para que se incorporen todas estas medicinas complementarias a la medicina oficial, convencional, o sea, que haya más accesibilidad en la salud pública, que haya más reconocimiento de la formación, de los profesionales, y que, bueno, que se pueda habilitar todo este conocimiento, ¿no? que viene de tantas vertientes diferentes, pero que todas son realmente muy necesarias, ¿no? Para, más cuando estamos ya en un proceso donde está más claro que todo lo que es medicación alopática con sus contraindicaciones también, ¿no? Genera algunas dificultades. Déjame decir algo que tiene que ver, me voy a meter un poco en el terreno de Gustavo, de la medicina china. Una vez leí, ¿sí?, que los médicos chinos, ¿sí?, a diferencia de los médicos occidentales que te preguntan qué medicación toma, lo primero que te preguntan qué medicación toma, los médicos chinos, no sé si ahora, pero por lo menos en un tiempo lo hacían, preguntaban, ¿y por qué usted no está sano? O sea, a ver, lo normal es estar sano. Hoy lo normal se adopta como normal el estar enfermo. Vos fíjate que ahora, ¿sí?, con esta situación, ¿sí?, bueno, se hablan de gente, la mayor cantidad de gente afectada, se hablan de gente con comorbilidades, ¿sí? Y se toma eso como algo normal. Una persona que a lo largo de la vida acumuló una serie de desequilibrios que se han hecho crónicos, ¿sí?, algo falló. Entonces, hoy se acepta que ese estado de comorbilidad, ¿sí?, sea, bueno, lo que hacen todos. Cuando en realidad lo normal es estar sano, no estar enfermo. Bueno, tratamos de aportar, ¿no?, en esta charla nuestro granito de arena, para que justamente sepamos que podemos estar sanos, que podemos recurrir a un montón de disciplinas, de prácticas, de conocimientos que están disponibles. Así que, bueno, estamos como en tiempo de ir despidiéndonos. No sé si Gustavo, Carlos quieren decir alguna cosa más. Yo, no, la verdad, no, saludar a Gustavo, me encantó la exposición, se nota que es un profesional que conoce el tema. Tiene bueno, muchos años de experiencia. Bueno, además, sí, lo demuestra en la forma de explicar, y bueno, y tratemos de que, bueno, que esto llegue a la gente y darse cuenta, como dice un libro, la salud básicamente depende de uno. ¿Sí? El médico, sí, colabora, ayuda en casos especiales, pero básicamente la salud depende de uno. Yo a las personas, a los pacientes les pregunto, ¿cuánto tiempo les gustaría vivir sano? ¿Cuánto tiempo? A ver, tengo que cuidar el auto. Hay gente que cuida el auto, sí, más que a uno. Sí, sí, también, digamos, depende de uno, depende de, como leía yo que hace ya en el año 78, ¿no?, en la Organización Mundial de la Salud aprobó ahí, un montón de países aprobaron unos documentos donde decían que educar para la salud también es crear un ambiente saludable. Bueno, ¿no? en el año 2013, ¿sí?, creo que fue, no sé si en Pakistán, no recuerdo en qué país asiático, la directora en ese momento de la OMS, la doctora Margaret Chan, ¿sí?, emitió un comunicado que se puede buscar en Google, un programa desde
hasta el 2025, ¿sí? Pidiendo a todos los países que incorporen las medicinas tradicionales. Sí, ¿sí? Como está aprobada por la OMS. Claro, sí, para incorporarlo. Queremos que la aprueben en Argentina. Y donde en este documento se reconoce, ¿sí? El avance, digamos, bastante fuerte de todas las enfermedades crónicas. ¿Sí? Hoy el mundo occidental, si se caracteriza por algo, es por la prevalencia de enfermedades crónicas. Y la misma OMS reconoce el aporte, ¿sí? Que desde las medicinas tradicionales se puede hacer justamente para evitar esta situación, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de integrar, ¿no? Todos esos conocimientos, esa es la idea también en esta mesa de salud y buen vivir, todo lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Insertar en el sistema de salud convencional esto, ¿no? A través de esta ley, a través de esta difusión y a través de actos concretos como el tuyo. ¿Cuánto hace que estás en el hospital de clínica, Sonia, enseñando Tai Chi? ¿Cuánto? 15 años. 15 años. Bueno, no solo es maravilloso para tus alumnos pacientes, sino que es motivador para otros. Yo hace años que cada tanto daba clases gratis en plazas y no había mucho eco. Por eso siempre más gente en la clase paga que en la gratuita, en una plaza. En cambio, cuando te vi, pasa eso. Yo en el 2012, en el Olborda, te conocí a vos, a Ana Especial y a Patricia, ¿no? Y me motivó enormemente y dije, se puede. A partir de que alguien lo está haciendo, ¿no? Se puede trabajar en un hospital con el aval y, bueno, por lo menos alguien lo está haciendo, intentémoslo. Me dio mucha fuerza. En el 2012, fue eso, diciembre del 2012. Molesté mucho durante 2 años y en el 2014, en septiembre del 2014, empezamos a trabajar en el San Martín. Y es fantástico porque es contagioso, en este caso en el buen sentido, ¿no? Este trabajo, digamos, actos concretos, además de las leyes, empezar a trabajar en los lugares, ¿verdad? Sí, con el apoyo también ¿no? de estos médicos que son de la medicina alopática, que nos dan también el espacio porque saben que sirve, porque además que son médicos ayuda, sensibles. que se complementa, que no hay una cuestión de o sea, que se No, puede es que eso integrar, también ¿no? es importante recalcar eso, resaltar eso, que lo sabemos los tres, que hay médicos alópatas fantásticos, médicos a los cuales recurrimos, por supuesto, y que además uno los conoce desde el lugar profesional, y son personas sensibles que vos entendés por qué he estudiado medicina, y que quieren dar respuesta al que se siente mal. Y a mí me ha pasado con un reumatólogo, ay, no me sale el nombre. Sí, bueno, el reumatólogo era, sí, reumatólogo. Y además de clínico, en el San Martín, que me agradeció profundamente, sobre todo para la gente con fibromialgia, el tener una respuesta frente a algo que no tenía respuesta desde la alopatía y que a veces hasta salían peor que antes, ¿no? Entonces, tener una respuesta a lo que a la gente le sirve y le hace bien, y así es como vos te debe pasar lo mismo, Sonia. A mí me llegan con órdenes de los médicos a hacer tai chi. Chikun le suena menos a los médicos, viste que tai chi ya lo incorporan. Yoga lo tienen de hace rato, tai chi lo están incorporando, la palabra chikun todavía es más difícil de asimilar, pero los mandan a hacer tai chi porque saben que hace bien. Ese es el resultado de estos trabajos. Sí, eso también es porque esta profesora compañera nuestra, Patricia D'Alessandro, que está en el PAMI, fue la que fue, ¿no? Desde ahí impulsando y ahora está recetado. Sí, es como si fuera otro tipo de tratamiento más. Los médicos pueden poner haga tai chi. Sí. Pero bueno, sí, son pasos, ¿no? Que vamos dando todos, como vos decís, ¿no? Haciendo así el trabajito de hormiguita, pero que ya también se necesita que tome estado más de política pública, ¿no? De salud, que eso sería muy, muy útil para que tenga la gente la opción, ¿no? La cuestión es sumar, no restar. Claro, sí. Así que bueno, la verdad que muchas gracias a los dos. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias, un placer. Conocerlo a Carlos fue un placer. Vamos a seguir en contacto, Carlos. Me encantó escuchar. Sí, cómo no. Sí. Y bueno, y para los que quieran también seguir consultándolos a ustedes por alguno de estos temas, va a quedar subido este video en Facebook.
del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, y después lo van a subir también al canal que tiene el Encuentro Plurinacional, así mucha gente que hoy nos decía que bueno, que por el horario no podía estar, lo quería ver, va a estar para que lo vean y para que sigamos compartiendo, intercambiando, preguntando y contestándonos lo que haga falta. Sí. Buenísimo. Bueno. Nos saludamos a todos los que estuvieron. Un abrazo, Gustavo. Presentes. Muchas gracias. Carlos, Sonia, muchas gracias. Seguimos adelante. Y después